Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, Diego. Eh, Voy a empezar a seguir con la materia del diagrama de disparo. Vimos cómo se podría construir el cuele con su formulismo. Ahora vamos a seguir con el resto de los tiros, ¿ya? Vamos a ver que hay otros elementos importantes dentro que hay que considerar dentro del diagrama de disparo. No sé si les comenté que cuando B1 es menor o igual a 17 centímetros, los tiros deben ser o salir de forma instantánea. Les comenté eso, ¿no? Creo que no, profe. Ya. Entonces teníamos que B1 era B menos F, ¿se acuerdan? B1 era B menos F. Entonces, como un resumen, digamos, B1 era B, que ya lo habíamos calculado, o la forma como se calcula, menos F. ¿Y F qué es lo que era? La desviación, en donde F está constituido por una desviación de empatadura y una desviación que va cambiando en la medida que voy profundizando el tiro. Entonces, F es igual a alfa más beta H. Eso sí lo habíamos visto, ¿cierto? Eso es formulismo. Sí, Ya. Entonces, alfa es la desviación por empatadura. ¿Qué significa eso? Que cuando yo comienzo a perforar algo duro, como es la roca, el macizo rocoso, o cuando tengo un taladro de estos eléctricos o roto percutivo en la mano y quiero perforar el cemento, yo marco dónde quiero hacer el orificio, pero cuando trato de penetrar, echando a andar la máquina, se tiende a correr producto de la dureza del encuentro entre la broca y el cemento, o entre la broca y algo duro. Entonces, ese corrimiento, cuando estoy comenzando la perforación, se llama desviación de empatadura. ¿Se entiende la explicación, chiquillo? Sí, profe. Ya, entonces yo empiezo a perforar con un taladro algo duro, tengo marcado dónde quiero perforar, me apoyo y aprieto el gatillo del taladro y apenas se empieza a mover la broca a gran velocidad, ¿cierto?, contra el cemento, donde yo quiero perforar, se corre producto de ese encuentro entre la broca a velocidad junto con la cosa dura, que en este caso puede ser cemento. Eso pasa, eso se llama desviación por empatadura, ¿ya? Esa desviación siempre ocurre, ¿ya? Es casi imposible que no ocurra. Pero si es que no llegara a ocurrir esa y justo empieza a penetrar donde corresponde, hay otra desviación que sí va a ocurrir, la desviación por eh, la desviación llamada desviación angular o también desviación durante la perforación. Entonces el beta representa la desviación angular o también desviación durante la perforación. Y es lo que vimos en el dibujo, ¿se acuerdan? Que hice haciéndoles ver cómo fue el rescate de los mineros. Entonces teníamos una superficie, ¿cierto? Queríamos llegar a un lugar, empezábamos a perforar en esa dirección, pero se producía una desviación. Entonces, el ángulo que se forma, más que el ángulo, la distancia que hay, porque está en milímetros, esta distancia que está ahí, está en milímetros, se traduce en beta. Beta por h, ¿por cierto? Beta por h. Entonces se puede decir que beta es la que produce ese ángulo.
Es como que fuera un ángulo. Entonces se traduce en milímetros porque se multiplica como un número, porque beta está dado en porcentaje, ¿ya? Entonces yo quería llegar acá, pero ¿producto de qué cosa? De que la roca no es homogénea. Hay fracturas en la roca. Hay una fractura que está ahí y sigue acá, y yo la tuve que atravesar. Y al atravesar esa fractura, esa diferencia de dureza, esa diferencia de humedad, hay diaclasas. Aquí puede haber otra fractura que sigue para allá. Aquí puede haber una veta con mineral, que justo la atravesé. Eso es una zona mineralizada, tuve que atravesarla. Entonces todo eso va produciendo desviación. ¿Por qué? Porque la roca, más bien dicho, el macizo rocoso es homogéneo. Por eso es tan difícil de entender cómo funciona el macizo rocoso. Si pudiéramos entender cómo funciona el macizo rocoso en su plenitud, podríamos predecir los sismos, pero no los entendemos, no entendemos cómo funciona el macizo rocoso en su plenitud, porque ni siquiera lo conocemos en su plenitud. No sabemos lo que hay a 20 kilómetros de profundidad nuestra, a 30 kilómetros de profundidad nuestra. Podemos suponer lo que puede haber, pero no es ciencia cierta. No sabemos cuántas fracturas, no sabemos cuánta acumulación de energía hay en ciertas partes y en otras no. No sabemos si hay partes que son más rugosas o más ásperas y otras no. Entonces, por eso es tan difícil, ¿cierto?, el tema de la geomecánica y el de predecir sismos. Ya uno más o menos algo entiende de cómo es la roca, cómo es su comportamiento, y por eso puede decir, oye, es probable que haya un sismo dentro de 2 o 3 años porque se ha acumulado mucha energía y no ha habido movimiento en esta zona, qué sé yo. Pero de ahí a saber la fecha, la hora y la intensidad del sismo es imposible, ¿ya? Entonces, hablamos del alfa y el beta, ¿cierto? Finalmente, hablamos que habían partes del cuele que había que calcular. Vimos la fórmula de B, no sé si vimos la fórmula de X, que es la diagonal de un triángulo que ustedes ven ahí, en el cuele, es igual a B1 por raíz de 2. Esa fórmula se las di. No, profe. Ya, entonces X es igual a B1 por raíz de 2. ¿Ya? Si ustedes miran el dibujo del cuele, ese sí lo tienen. Esa X es como la diagonal de un cuadrado del lado B1. ¿Se acuerdan del dibujo del cuele? ¿Lo tienen ahí? Entonces, si se dan cuenta, es como que hubiera un cuadrado del lado B1. Por lo tanto, X corresponde a la diagonal del cuadrado con lado B1. Por eso es B1 raíz de 2, como se calcula la diagonal de un cuadrado. Y finalmente tenemos que B', que es la otra botada, ¿cierto? La última del cuele, es 0,7 veces X. 0,7 por X. Tienen el dibujo del cuele, ¿cierto? El cuele básico. Chiquillo. Sí, profe. Ya, pues entonces ahí están las distancias que faltaban. Habíamos calculado solamente B1, que era B menos F. Faltaba la fórmula del X y la fórmula del B'. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo con datos para que podamos calcular el cuele básico. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Voy a cambiar de lápiz. Dice que H, que es la profundidad del tiro, va a ser igual a 3 metros. ¿Ya? H es igual a 3 metros. Tengo que la desviación angular o beta
vale 0,3%. Y tengo que la desviación por empatadura, o sea, alfa, vale 10 milímetros. Ese es mi M, ya la M la hago como que fuera letra cursiva, M cursiva. Entonces, desviación angular 0,3%, alfa o desviación por empatadura 10 milímetros, y el largo de los tiros 3 metros. ¿Ya? ¿Qué más me falta para calcular el cuele básico? ¿Me falta algo o no? ¿O con eso estoy bien? Me falta el diámetro del tiro hueco. Y en este caso vamos a hacer que valga el diámetro de tiro hueco, lo voy a hacer que valga 76 milímetros. ¿Ya? Ahora tenemos todo para calcular el cuele. Entonces lo primero, ¿cierto?, que calculo es B, en donde B varía de 1,5 a 1,7 veces el diámetro del tiro hueco. Entonces lo voy a hacer valer 1,5. Yo decidí eso. 1,5 entonces por diámetro de tiro hueco, 76 milímetros. Entonces, B ya podemos calcularlo, ¿cierto? Entonces, tengo 1,5, ¿cierto? Por 76 me da 114 milímetros. Ustedes vayan analizando esto también por si me equivoco yo. Hagan los cálculos. Entonces tengo 114 milímetros. Y eso es lo mismo que 11,4 centímetros, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más podemos calcular? Ya tengo B. Ahora, ¿qué tengo que calcular con los otros datos? F, ¿cierto? F es igual a alfa menos beta H. Y alfa vale 10 milímetros. Vamos a dejar así nomás, más beta, que vale 0,3%. ¿Cómo lo multiplico por H ahí? El beta, si está en porcentaje. ¿Cómo multiplico el beta, que está en porcentaje, con H? Porque F es alfa más beta H. ¿Qué hago ahí? ¿Nadie sabe? No, profe, no sé. El porcentaje no lo puedo multiplicar directamente con un número, porque es porcentaje. Entonces lo que tengo que hacer es dividirlo por 100, y ahí me da número. Porque porcentaje significa 0,3% significa 0,3 en 100. Entonces 0 dividido por 100 te da el número, como un valor numérico. 0,3% es 0,3 dividido por 100, y eso multiplicado por H. Y H en este caso vale 3 metros. Como esto está en milímetros, lo voy a multiplicar por... Si esto está en milímetros, tengo que poner milímetros acá también, por 3000 milímetros.
3 metros son 3.000 milímetros. ¿Por qué? Porque cada centímetro tiene 10 milímetros. Y un metro tiene 100 centímetros. 100 por 10, 1000. ¿Ya? Entonces, ese va a ser el resultado de la desviación en milímetros. Entonces tengo 10 más, abre paréntesis, 0.3 dividido por 100, cierre paréntesis, por 3000. Me da, ¿cuánto me dio? 19 milímetros. ¿Ya? 19 milímetros. Ahora puedo restar, ¿cierto? Entonces tengo que V1, que era el primer valor que había que calcular del cuele, que es el espacio que hay entre el tiro hueco, ¿cierto? Es el espacio que hay entre el tiro hueco y los tiros adyacentes al tiro hueco. Ese es V1, ¿ya? Que es la botada 1. La distancia que hay entre el eje del tiro hueco y el eje del tiro adyacente, ¿ya? Al tiro hueco. Nosotros lo anotamos para el lado izquierdo. Ese sería V1. Entonces V1 va a ser B, que es 11,4 centímetros, menos 1,9 centímetros, ¿cierto? Ya que lo tengo en centímetros, los 19 milímetros lo transformo a centímetros. Y eso me va a dar, ¿cuánto me da eso? Menos 1.9 igual 9,5 centímetros. Esos 9,5 centímetros, ese V1 que yo obtengo, tengo que compararlo con lo que les decía al principio de la clase. Cuando V1 es menor o igual a 17 centímetros, entonces el V1 lo tengo que comparar con esto. Si V1 es menor o igual a 17 centímetros, significa que esos tiros que están rodeando el tiro hueco pueden salir de forma instantánea, ¿ya? Cuando V1 es menor o igual a 17 centímetros, que en este caso 9,5 centímetros, significa que los tiros que rodean el tiro hueco pueden salir de forma instantánea, o sea, sin retardo. Sin retardo se refiere a diferencia de tiempo entre un tiro y otro, ¿ya? La mayoría de los disparos van con diferencias de tiempo. No salen todos los tiros de forma inmediata, ¿ya? O si no, no saldría el disparo. Tengo que ir despejando de a poco el disparo. Por eso ustedes ven que los tiros, por ejemplo, en cielo abierto van saliendo de a poco, porque hay por dos razones principales. Una es para evitar exceso de vibraciones en la zona circundante, en las comunidades cercanas, y la otra razón, tanto más importante, es que si yo hago tronar todos los tiros al mismo tiempo, no van a salir. ¿Por qué? Porque no les he dado espacio para que salga el material. Entonces tengo que ir sacando los tiros en la medida que voy dándole espacio a los tiros siguientes. Voy tronando los primeros tiros para ir dándole espacio a que salgan los tiros siguientes. Porque si trono, por ejemplo, los tiros que están más alejados del tiro hueco, no va a salir ningún tiro porque no hay espacio para que la roca quebrada, que aumenta de volumen, salga. Entonces tengo que ir dando espacio, o sea, tengo que ir generando caras libres para que salgan todos los tiros de un disparo. ¿Se entiende lo que estoy hablando o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, si yo trono todos los tiros al mismo tiempo, no van a salir. Solamente van a salir los del cuele nomás, pero todo el resto no. ¿Por qué? Porque los tiros del cuele justamente lo que hacen es abrir una zona para que salgan los demás tiros. Eso es lo que se llama cara libre. La primera cara libre es el tiro hueco, pero después tengo que seguir generando espacio para que salgan los siguientes disparos.
Entonces aquí te dicen que si B1 es menor o igual a 17 centímetros, esto implica que los tiros salen de forma instantánea, ¿ya? Entonces ahí voy a poner tiros instantáneos. ¿Qué significa eso? Que los 4 tiros que rodean el tiro hueco salen al mismo tiempo, sin problema. No necesito retardos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Entonces cuando B1 es menor o igual a 17 centímetros, los tiros salen de forma instantánea. ¿Ya? Esa es una teoría que tienen que... Profe, Dígame. y si fuera 17 o más, ya ahí estaría malo, ¿cierto? Dice menor o igual. Hasta 17. Por eso, si estuviera pasado de 17, ya estaría mal. No es que esté mal, pues ahí tiene que dejar espacio para cada tiro. Un espacio de tiempo. Por ejemplo, el primer tiro ese que está al lado izquierdo lo saca con 0 tiempo, ¿cierto? Después el que está al lado derecho lo saca con 1 milisegundo después de ese tiro. Y los dos que están al otro lado, hacia arriba y abajo, los saca nuevamente con tiempos de 1 milisegundo cada uno diferenciado. Va a salir uno con 0 tiempo, después otro a los 1 milisegundo después, y después los otros dos también con 1 milisegundo de diferencia de tiempo. Eso significa que no sean instantáneos, que salen con una diferencia de tiempo. ¿Se entiende? Entonces, si usted lo escucha en cámara lenta, se va a escuchar pa, 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 pa. ¿Ya? En cámara lenta, porque es tan rápido todo que a veces nos alcanzan a diferenciar los tiempos con el oído nuestro. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, entonces una vez que tenemos B1, calculamos ahora X. Entonces X, que es la otra parte del QL básico, va a ser igual a B1, que ya lo tenemos, por raíz de 2, ¿cierto? Y B1 sabemos que vale 9,5 centímetros. Entonces te queda 9,5 por raíz de 2. Y eso te da 13,4 centímetros. ¿Entiende? Ahora calculamos B', que es la última botada del QL básico, B', y con eso ya tenemos calculado el diagrama de disparo del QL. B' va a ser igual a 0,7 veces X. 0,7 por X, que en este caso vale 13,4. Entonces me da como resultado 9,38 centímetros. Es un 8, 9,38 centímetros. ¿A todos les dio igual? B' entonces 9,38 centímetros, como dijimos, 2 decimales lo dejamos ahí, 9,38. ¿Dudas, preguntas? Chiquillo. No, profe. O sea, todo ese procedimiento que hizo se realiza. Eso es para el QL, cálculo del QL. Ya, profe. Ya, pues. Entonces la primera hora es de 14:30 a 15:05. Ya sabíamos que eso era el grupo 3 originalmente. Después venía el grupo 1 de 15:05 a 15:40 y después el grupo 2 de 15:50 a 16:25. Pero como están todos acá, ¿cierto? Porque no hemos dividido el curso en grupos,
solamente hacemos la primera hora porque es solamente una hora de práctica. ¿Ya? Entonces ahora estaría terminada esta clase. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe, todo claro. Gracias, profe. ¿No hay duda entonces? No, profe. Ya, pues, No, nos profe. nos estamos viendo entonces. Ya, Mañana. profe. Chao. Chao, que les vaya bien. Chao, profe, que le vaya bien. Saludos. profe. Chao, profe, cuídese, que tenga buena tarde. Igualmente.